con las cosas que tengo preparadas para la ocasión de hoy. Pero bueno, debido a que son fechas muy especiales, como por ejemplo el Día de Muertos en México, les traigo un dibujo hecho completamente en pixel art por mí, relacionado con esta importante festividad, A la par iré leyendo 3 o 4 cuentos de mi autor favorito, Edgar Allan Poe. Aprovechando que no pude subir tantas cosas de Halloween como hubiera querido. Así que antes de empezar, quiero también mencionar todo el hermoso trabajo que ha hecho Romina de Ruth P&J con toda esta joyería que pueden ver por acá. Tenemos collarcito, este maravilloso anillo, pulsera, todo es hecho a mano por ella. También este otro collar que vemos por acá, también queda genial. Y por último, una infaltable pinchita. Hace muy poquitos días ella inauguró la página en donde pueden ver todo el stock disponible y además los precios. Así que no duden en pasar. Yo estoy deseosa por tener este otro collar que les voy a dejar por acá. Es una cosa de locos. Bueno, por cierto, no hay que olvidarse de Ludmila de Cuatro Reinas Nails y de todos los bellos diseños de uñas que hace, como por ejemplo el que tengo ahora puesto. Y ya por último, como dato curioso, este domingo 3 es mi cumpleaños, así que si alguien desea, no sé, poner algo, yo estoy muy encantada siempre de leerlos a todos. Ahora sí, listo, la intro más larga que la mierda, perdón. También disculpen por la cantidad de sonidos que se pudieron haber escuchado y que se escucha todavía. Ahí va uno un montón. No se preocupen que después en las lecturas habrá mucho más silencio que esto. Ahora sí, espero disfruten muchísimo del video. Besos. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. No me sorprende en lo absoluto que el extraordinario caso del señor Valdemar haya despertado tanta polémica. Dadas las circunstancias, habría sido un milagro que no hubiese provocado discusiones. Todos los que participamos en el experimento nos comprometimos a mantener el asunto en secreto, al menos hasta tener mayores oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse entre el público una versión tan falsa como exagerada que ha sido fuente de toda clase de tergiversaciones y, naturalmente, de incredulidad general. Es por eso que creo necesario exponer los hechos tal como sucedieron y en la medida en que me es posible comprenderlos. En síntesis, son los que siguen. Durante los últimos 3 años, el tema del hipnotismo ha atraído mi interés en varias ocasiones. Hace unos 9 meses se me ocurrió que en todos los experimentos realizados hasta entonces existía una omisión importante e inexplicable. Todavía no se había hipnotizado a nadie in articulo mortis, es decir, en el momento de la muerte. Faltaba saber si en esas condiciones un paciente sería susceptible de influencia magnética. También, en caso de que sí lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría esa susceptibilidad.
Y por último, hasta qué punto o durante cuánto tiempo podía detenerse el avance de la muerte mediante el proceso hipnótico. Quedaban otras incógnitas por aclarar, pero estas que menciono eran las que más excitaban mi curiosidad, sobre todo la tercera, debido a la tremenda importancia de sus consecuencias. Al pensar si entre mis conocidos había alguien que me pudiera ayudar a resolver estas cuestiones, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar. Valdemar, residente en Harlem, Nueva York, desde 1839, es o era muy delgado. Llamaba la atención por la blancura de sus patillas, que contrastaba con la negrura de sus cabellos. Su temperamento nervioso lo convertía en un candidato ideal para los experimentos hipnóticos. En más de una ocasión lo hice dormir sin mayores problemas, pero me decepcionó no poder conseguir otros resultados que yo había esperado obtener, porque su voluntad nunca quedaba por completo bajo mi dominio. Yo siempre atribuí mi fracaso a su delicado estado de salud. Meses antes de que yo lo conociera, sus médicos lo habían declarado tuberculoso. Valdemar solía hablar sobre la inminencia de su muerte con gran seriedad, como de algo que no se puede evitar ni se debe lamentar. Cuando las ideas que he mencionado se me ocurrieron por primera vez, resultó natural que decidiera acudir a Valdemar. Conocía muy bien su personalidad como para temer algún escrúpulo de su parte. Además, no tenía parientes que pudieran poner obstáculos. Le hablé con total franqueza del asunto y se mostró muy interesado. Las características de su enfermedad permitían calcular con exactitud la fecha de su muerte. Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo en que mandaría a buscarme unas 24 horas antes del momento que los médicos determinaran como el de su fallecimiento. Unos 7 meses atrás recibí de Valdemar la siguiente nota. Estimado P, venga ahora mismo. DIF creen que no pasaré de mañana a la medianoche y me parece que han calculado la hora con bastante exactitud. Firmado Valdemar. Recibí esta nota a la media hora de haber sido escrita y 15 minutos después ya me encontraba en el dormitorio del moribundo. No lo había visto desde hacía 10 días y me impresionó el horrible cambio que había sufrido en ese periodo. Su cara tenía una coloración plomiza, sus ojos carecían de brillo y estaba tan demacrado que la piel se había cortado en los pómulos. Tosía continuamente y apenas se sentía el pulso. Sin embargo, conservaba su lucidez mental. Podía hablar con claridad y su fuerza física le permitía tomar los remedios sin ayuda. Cuando entré en la pieza, estaba recostado contra unas almohadas, escribiendo unas notas en su libreta de apuntes, y lo acompañaban los doctores D y F. Después de saludar a Valdemar, llevé aparte a los médicos y los interrogué sobre el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses su pulmón izquierdo no funcionaba en absoluto. La parte superior del derecho se hallaba osificada casi por completo, mientras que la región inferior constituía tan solo una masa de tubérculos purulentos unidos unos contra otros. Había diversas perforaciones profundas y, en cierto punto, una adherencia permanente de las costillas. Estas lesiones en el pulmón derecho eran recientes. La osificación se había desarrollado con una aceleración inusual. Además de la tuberculosis, se sospechaba que el paciente sufría de una aneurisma en la aorta, pero los síntomas de osificación impedían un diagnóstico exacto. Ambos médicos coincidían en que Valdemar moriría cerca de la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran entonces las 7 de la tarde del sábado, y a pedido mío, los doctores consintieron en hacerle una última visita a las 10 de la noche siguiente. Una vez que se fueron, hablé con Valdemar sobre su próxima muerte y le expliqué en detalle el experimento que le había propuesto. Se mostró impaciente por empezar. Lo cuidaban un enfermero y una enfermera, pero yo no me atrevía a iniciar un proceso de semejante naturaleza sin más testigos que esas 2 personas, ante la posibilidad de cualquier hecho imprevisto que pudiera suceder. Por lo tanto, esperé hasta las 8 de la noche del domingo, hora en que llegó un estudiante de medicina que yo conocía, el señor Theodore L. Mi propósito original había sido esperar a los médicos, pero los urgentes pedidos de Valdemar y mi convicción de que el fin de mi amigo se acercaba rápidamente
me convencieron de empezar el experimento de inmediato. El señor L se presentó con amabilidad a tomar nota de todo lo que ocurriese. Lo que voy a relatar ha sido resumido o copiado de sus apuntes. Faltaban 5 minutos para las 8 cuando le pedí a Valdemar que declarase a L con la mayor claridad posible que aceptaba que yo hiciese el experimento de hipnotismo en el estado en que se encontraba. Sí, contestó débilmente. Deseo que me hipnotice. Luego añadió, temo que sea demasiado tarde. Mientras hablaba, empecé a efectuar los pases que en ocasiones anteriores habían resultado más eficaces para hacerlo dormir. Fue evidente que sintió la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente. Sin embargo, a pesar de que me esforcé en ejercer todo mi poder, no se produjeron otros efectos perceptibles hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal como estaba previsto. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía. Ellos no pusieron ningún inconveniente, puesto que el enfermo había entrado en agonía y yo procedí a cambiar los pases laterales por otros descendentes y dirigí mi mirada al ojo derecho del paciente. Su pulso ya era imperceptible y respiraba en estertores, a intervalos de medio minuto. Esta condición duró un cuarto de hora. Luego un suspiro muy profundo escapó del pecho de Valdemar y cesaron los estertores. Las extremidades del paciente estaban frías como el hielo. A las 11:05 percibí señales inequívocas de influencia hipnótica. La mirada vidriosa de sus ojos se cambió en una expresión de inquieta introspección que es propia de los casos de hipnotismo. Mediante unos cuantos pases laterales hice palpitar los párpados, como en la cercanía del sueño, y con unos movimientos más conseguí que se cerrasen por completo. Como todavía no estaba satisfecho, continué vigorosamente mis ademanes y puse en ellos toda mi voluntad hasta lograr la completa rigidez de los miembros del paciente, a quien previamente había colocado en una posición cómoda. Piernas y brazos estaban estirados sobre la cama y la cabeza estaba ligeramente levantada. Era ya medianoche y les pedí a los presentes que examinaran a Valdemar. Luego de algunas pruebas, se llegó a la conclusión de que se encontraba en un perfecto estado hipnótico. El doctor D decidió quedarse toda la noche. El doctor F se retiró, pero prometió volver al amanecer. L y los enfermeros se quedaron. No molestamos a Valdemar hasta las 3 de la madrugada. A esa hora me acerqué y lo encontré en la misma posición que tenía cuando se había ido el doctor F. El pulso y la respiración casi no se sentían. Sus ojos estaban cerrados y sus extremidades se mantenían frías y rígidas. A pesar de esto, su aspecto no era el de un muerto. Al acercarme, me esforcé para influir sobre el brazo derecho y que éste siguiera el mío. Con este propósito, lo moví suavemente sobre su cuerpo, y aunque en ocasiones anteriores siempre había fracasado en este experimento, descubrí sorprendido que ahora su brazo seguía con movimiento débil todas las direcciones que le indicaba el mío. Decidí intentar una conversación. «Valdemar, ¿está dormido?», le pregunté. No respondió, pero como noté cierto temblor en sus labios, repetí la pregunta varias veces. A la tercera, su cuerpo se estremeció. Los párpados se abrieron bastante y pude ver una franja del blanco del ojo. Los labios se movieron lentamente y en un susurro apenas audible pronunciaron estas palabras: «Estoy dormido. Por favor, no me despierte. Déjeme morir así». Palpé sus miembros y los encontré tan rígidos como antes. El brazo derecho seguía obedeciendo la dirección de mi mano. Interrogué de nuevo al hipnotizado. «¿Siente dolor en el pecho?». La contestación fue inmediata, pero más débil que la anterior. «No siento dolor. Me estoy muriendo». No me pareció prudente perturbarlo más por el momento y esperé la llegada del doctor F para volver a hablarle. El médico llegó poco antes del amanecer y se sorprendió de ver que el paciente todavía estaba vivo. Luego de tomarle el pulso y de acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara de nuevo. Así lo hice. «Valdemar, ¿sigue dormido?». Transcurrieron unos minutos antes de que contestara, como si el moribundo estuviera juntando fuerzas para poder responder.
Cuando repetí mi pregunta por cuarta vez, dijo en voz casi inaudible: todavía estoy dormido, muriéndome. Los médicos decidieron que no se molestase más a Valdemar para que permaneciera en ese estado de aparente tranquilidad hasta la llegada de la muerte, para la cual, según ellos, faltaban pocos minutos. Sin embargo, yo resolví hablarle una vez más y le repetí la pregunta anterior. Mientras hablaba, se produjo un gran cambio en el aspecto del hipnotizado. Los ojos giraron y las pupilas desaparecieron hacia atrás. La piel tomó un matiz cadavérico, semejante al blanco de un papel, y unas manchas que hasta entonces se marcaban en las mejillas se apagaron por completo. El labio superior se separó de los dientes y la mandíbula inferior cayó con un ruido seco, con lo cual la boca quedó tan abierta que podía verse la lengua, hinchada y oscura. Aunque todos los allí presentes estábamos acostumbrados a los horrores de la muerte, el aspecto de Valdemar era tan terrible que instintivamente nos apartamos de su cama. Acepto que llegado a este punto muchos lectores se negarán a creer lo que sigue, pero es mi obligación continuar el relato. Ya no había la menor señal de vida en Valdemar, y convencidos de que estaba muerto decidimos dejarlo a cargo de los enfermeros. Sin embargo, de pronto observamos un fuerte movimiento vibratorio en su lengua que duró 1 minuto. Cuando cesó, de sus mandíbulas abiertas brotó una voz que sería inútil tratar de describir. Podría decirse, por ejemplo, que era un sonido áspero, quebrado y hueco, pero el conjunto resulta indescriptible porque jamás el oído humano oyó un sonido semejante. Entre las peculiaridades de su horrenda entonación podría mencionar su cualidad sobrenatural. Esa voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, a través de una inmensa distancia, o desde una caverna del centro de la tierra. Además, y sé que esto resulta casi incomprensible, me produjo la misma sensación que las sustancias gelatinosas producen en el sentido del tacto. He hablado de sonido y de voz. Con esto quiero explicar que el sonido consistía en un silabeo muy claro. El señor Valdemar hablaba y fue evidente que respondía a la pregunta que le había hecho antes, sobre si seguía dormido. Sí, contestó. No, he estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes intentó reprimir el horror provocado por estas palabras. L, el estudiante, se desmayó. Los enfermeros abandonaron el cuarto y fue imposible convencerlos de que volvieran a entrar. En cuanto a mí, no pretenderé explicar cuáles eran mis sentimientos en ese momento. Durante 1 hora, en absoluto silencio, estuvimos ocupados en que L recobrara la conciencia. Una vez que volvió en sí, nos dedicamos a hacer un examen de Valdemar. Seguía en la misma posición que he descrito anteriormente y no daba señales de respiración. Nosotros tratamos en vano de extraer sangre de su brazo, que ya no obedecía a mi voluntad. La única evidencia de influencia hipnótica era el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que le dirigía una pregunta. Parecía que Valdemar hacía un gran esfuerzo por contestar, pero carecía de la voluntad suficiente. Se mostraba por completo insensible a las preguntas que le hacían otras personas, a pesar de que intenté poner a todos en relación hipnótica con el paciente. Creo que ya he dicho todo lo necesario para que se entienda la condición del hipnotizado en aquel momento. Conseguimos otros enfermeros y a eso de las 10 de la mañana me fui de la casa en compañía de los 2 médicos y el señor L. Regresamos a la tarde y comprobamos que el estado de Valdemar no había cambiado. Discutimos acerca de la conveniencia y la posibilidad de despertarlo. Finalmente estuvimos de acuerdo en que con eso no obtendríamos nada positivo. Resultaba evidente que hasta entonces la muerte, o lo que se suele conocer por la muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Consideramos que si despertábamos a Valdemar, lo único que conseguiríamos sería acelerar su fallecimiento. Desde ese momento hasta el final de la semana pasada, es decir, durante casi 7 meses, seguimos visitando diariamente al hipnotizado, a veces acompañados por médicos y otros amigos. Durante ese tiempo, la condición de Valdemar no sufrió el menor cambio. Los enfermeros lo atendían sin pausa. Finalmente, el viernes pasado,
Decidimos tratar de despertarlo. Sin duda, el resultado funesto de esta última experiencia fue el causante de tantas discusiones en los círculos privados y en el público. Sin embargo, opino que semejante reacción ha sido injustificada, con el propósito de liberar a Valdemar de su trance hipnótico y de los pasos habituales. Durante unos instantes no obtuve mayores resultados. La primera señal de que volvía a la vida la dio el descenso parcial del iris del ojo. A medida que la pupila bajaba, nos sorprendió ver que de sus párpados fluía, en abundancia, una sustancia purulenta que despedía un olor fétido. Alguien me propuso que tratara de influir sobre el brazo del paciente como había hecho antes, pero al intentarlo, fracasé. El doctor F. me pidió que preguntara algo, y así lo hice. ¿Podría decirnos lo que siente y lo que desea en este momento? Enseguida volvieron las manchas a las mejillas. Su lengua tembló, o más bien se enroscó con violencia en la boca, a pesar de que las mandíbulas y los labios permanecieron tan rígidos como antes. Entonces resonó esa voz terrible que ya he descrito. Por amor de Dios, pronto, pronto, pronto hágame dormir, o despiérteme, rápido. Le digo que estoy muerto. Durante un momento no supe qué hacer. Al principio traté de calmar al paciente, pero al fracasar cambié de procedimiento y me esforcé por despertarlo. Enseguida me di cuenta de que podría lograrlo, o por lo menos eso creía, y estoy convencido de que todos los allí presentes se hallaban preparados para ver despertar al hipnotizado. Pero es imposible que ningún ser humano estuviese preparado para lo que sucedió en realidad. Mientras efectuaba los pases hipnóticos, entre las exclamaciones de muerto, muerto, que surgían como explosiones de la lengua y no de los labios del sufriente, en un minuto, o quizá menos, su cuerpo se encogió, se deshizo y se pudrió bajo mis manos. Sobre la cama, ante los ojos de todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de horrible y repugnante putrefacción. Qué cuento, ¿eh? Wow. Es uno de mis favoritos, me encanta. Ok, seguimos. El gato negro. No espero ni me importa que crean la extraordinaria historia que les voy a contar. En realidad sería una locura confiar en que dieran crédito a mis palabras, puesto que mis propios sentidos rechazan la evidencia. Sin embargo, no estoy loco y sé que no se trata de un sueño. Mañana voy a morir y me gustaría aliviar mi conciencia. Lo que voy a relatarles consiste en una serie de incidentes domésticos
alcé por la fuerza y él, asustado por mi actitud, me mordió ligeramente la mano. De inmediato me dominó una furia demoníaca, sin duda alimentada por las grandes cantidades de gin que había bebido. Guiado por un impulso malvado, saqué del bolsillo de mi chaleco un cortaplumas, lo abrí, sujeté al pobre animal por el cuello y le hice saltar un ojo. Tiemblo al escribir esta crueldad abominable. Por la mañana, cuando se disiparon los vapores de la borrachera y recuperé la razón, sentí horror y remordimiento por la atrocidad que había cometido. Sin embargo, se trataba de un sentimiento débil que no llegó a penetrar en mi alma. Pronto me entregué de nuevo a mis excesos y ahogué en el vino el recuerdo de mi mala acción. El gato tardó en curarse y la órbita del ojo perdido presentaba un aspecto espantoso. El animal ya no sufría. Iba y venía por la casa, pero, como era de esperarse, huía con terror en cuanto veía que yo me acercaba. Me sentía agraviado por la evidente antipatía que me demostraba una criatura que tanto me había querido antes, y fue en esas circunstancias en que se desencadenó con toda su fuerza el espíritu de la perversidad, un espíritu que nos incita a cometer una acción estúpida o malvada por la sencilla razón de que no debemos cometerla. Este espíritu provocó mi caída final. Sentía un inexplicable deseo de hacer el mal por el mal mismo, y eso me llevó a consumar el suplicio al que sometí al inofensivo animal. Una mañana, obrando a sangre fría, deslicé un nudo corredizo alrededor del cuello de Plutón y lo colgué de la rama de un árbol. Había lágrimas en mis ojos y en mi corazón un amargo remordimiento, pero ahorqué al gato porque sabía que me había amado y porque estaba convencido de que jamás me había dado motivo de enojo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que perdería mi alma, más allá de la misericordia infinita de Dios. La noche del mismo día en que cometí esa acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de «¡Fuego! ¡Fuego!». Las cortinas de mi cama estaban envueltas en llamas y toda la casa se había convertido en una hoguera infernal. Con grandes esfuerzos, un sirviente y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue completa. Toda mi fortuna se quemó con la casa y desde entonces me abandoné a la desesperación. No trato de establecer relación alguna entre causa y efecto, entre la atrocidad y el desastre, porque creo estar por encima de esa debilidad. Me limito a exponer una serie de hechos y no quiero omitir un solo eslabón de la cadena. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Las paredes se habían derrumbado, excepto un tabique interior ubicado en el centro de la casa. Contra ese tabique se apoyaba la cabecera de mi cama. En esa parte del enyesado había resistido la acción del fuego y yo lo atribuía a su reciente aplicación. Una muchedumbre se había reunido frente a esa pared y miraban algo con viva atención. Las exclamaciones «¡Qué extraño! ¡Qué singular!» atrajeron mi curiosidad. Me acerqué y vi, semejante a un bajo relieve esculpido en la blanca superficie, la figura de un enorme gato. La imagen estaba representada con gran exactitud y el animal tenía una cuerda alrededor del cuello. Ante aquella aparición, ya que no podía considerarla de otro modo, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios.
gestos atroz cuando llamó mi atención algo negro que reposaba en uno de los toneles de jean que había allí. Como hacía unos minutos que miraba en esa dirección, me sorprendió no haber reparado antes en eso negro sobre el tonel. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, tan grande como Plutón, y se le parecía mucho, excepto por un detalle. Plutón no tenía un solo pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato tenía una mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Apenas lo toqué, el animal se levantó y emitió un ronroneo de placer. Se restregó contra mi mano y pareció muy contento con mis caricias. Ese era el gato que yo andaba buscando, y le dije al tabernero que quería comprárselo, pero el hombre me explicó que no era suyo y que era la primera vez que lo veía. Seguí acariciándolo y cuando iba a volver a casa, el gato se mostró dispuesto a acompañarme. Se lo permití y de vez en cuando se detenía para hacerle una caricia. Cuando llegamos a casa, entró como si fuese la suya y enseguida se encariñó con mi esposa. Yo, en cambio, no tardé en experimentar una fuerte antipatía contra el animal, a pesar de que era lo contrario de lo que esperaba. No sé cómo ni por qué, pero la evidente ternura del gato hacia mí me disgustaba. Poco a poco, este sentimiento se transformó en enojo y después en odio. Siempre trataba de mantenerme lejos del gato y el recuerdo de mi antigua crueldad me impedía maltratarlo. Durante unas semanas me abstuve de pegarle, pero muy gradualmente empecé a mirarlo con amargo resentimiento y a huir de su presencia como del soplo de la peste. Supongo que lo que contribuyó a alimentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que le faltaba un ojo como a Plutón, y por este motivo mi mujer le cobró más cariño. El afecto del gato hacia mí parecía aumentar a medida que crecía mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una tenacidad difícil de imaginar. Cuando me sentaba, se acomodaba debajo de la silla o saltaba sobre mis rodillas para prodigarme sus espantosas caricias. Y si me levantaba para caminar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer, o clavaba sus largas y agudas uñas en mi ropa y trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba matarlo de un golpe, el recuerdo de mi primer crimen frenaba mi mano, pero sobre todo, debo confesarlo, me paralizaba el verdadero terror que me provocaba el
corazón latía con tranquilidad, como el de un hombre inocente. Recorrí el sótano de un lado al otro y con la mayor indiferencia. Los policías quedaron completamente satisfechos y se dispusieron a retirarse. Fue tan grande la alegría de mi corazón que no pude resistir el deseo de decir al menos una palabra, como prueba de mi triunfo y para confirmarles mi inocencia. Señores, dije al fin cuando subí en la escalera, me complace mucho haber disipado sus sospechas. Les deseo la mejor de las suertes y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. En mi furioso deseo por decir algo con naturalidad, casi no me daba cuenta de lo que hablaba. Puedo asegurarles que esta es una casa de admirable construcción. Estas paredes, se van ustedes, señores, estas paredes están construidas con gran solidez. Y al decir esto me permití una fanfarroneada estúpida y golpeé con fuerza, con un bastón que tenía en la mano, la pared detrás de la cual se hallaba el cadáver de mi esposa. Apenas se apagó el eco de mis golpes, una voz me respondió desde el fondo de la tumba. Era un quejido entrecortado al principio, similar al llanto de un niño, pero fue creciendo y al fin se convirtió en un aullido continuo e inhumano, un alarido que expresaba horror y triunfo a la vez. Un espantoso sonido que solo podía venir del infierno. Sería una locura tratar de explicarles lo que pensé en ese momento. Sentí que me desmayaba y tambaleante me apoyé en la pared opuesta. Durante un instante los policías permanecieron en la escalera, inmóviles y mudos de terror. Después bajaron y enseguida 10 o 12 brazos robustos atacaron la pared, que se derrumbó por completo. El cadáver, ya muy desfigurado y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los agentes. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta, el único ojo llameante, estaba agazapado el odioso animal cuya astucia me había inducido al crimen y cuya voz, delator, me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo
Espero